un verdadero negocio. Amén. La gente está más preocupada de lo que va a comer, de dejar de comer carne. Sí, a lo mejor están preocupados de comportarse, pero solo en esta semana, pues, hermano. Ya mañana todo vuelve a la normalidad y la gente sigue viviendo como si Cristo no existiera, hermanos. Esa celebración a mí no me parece que venga de la palabra de Dios, porque todo lo que hacemos para Dios no es por una semana, ¿verdad? Amén. Es para siempre, es todos los días, a cada segundo, cada minuto, cada instante. Nosotros buscamos agradar a Dios. Y ese es el punto, hermano, de la predicación de hoy día. Agradar a Dios. ¿Agradará a Dios la Semana Santa que celebra el mundo? Y para eso vamos a ir a la palabra, ¿cierto? Amén. Al libro de Mateo. Libro de Marcos, capítulo 7, hermanos. En los tiempos de Jesús, 7 del 1 al 7, hermanos. El pastor se olvida todo. En los tiempos de Jesús, ¿cierto? Había muchas actividades que se hacían supuestamente para Dios. Pero claramente Dios profetizó años anteriores, muchos años antes, que su pueblo le honraba de labios, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces, todos esos ritos, hermanos, todas esas celebraciones que hacía el pueblo judío, no eran agradables a Dios. Sí, es por eso que tuvo que venir Jesús, hermanos. Todos los reyes fallaron. Ninguno hizo lo que tenía que hacer. Y si lo hicieron por un tiempo. Y luego volvían nuevamente a la idolatría. Volvían a seguir costumbres muchas veces de otras naciones. Y caían en la idolatría. Y eso no le agrada a Dios. Y el punto es ese, hermano. El cristiano lo que busca es agradar a Dios, no agradarse a sí mismo. Amén. Y dice Marcos 7, del 1 al 7, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos guía, Señor. Porque tu palabra nos muestra la verdad, Padre, y podemos caminar seguros en esta vida, Señor, sabiendo que estamos agradándote a ti, Señor. Gracias, Padre, por dejar tu palabra. Gracias por enviar tu Espíritu Santo, Señor, que nos da discernimiento, Padre, para saber qué hacer y qué no hacer, Padre. Amén. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano.
Así estaba viviendo el pueblo de Israel, pues, hermano. Eran más importantes las tradiciones, los mandamientos de hombres, que la propia palabra de Dios. La Semana Santa no está en ninguna parte de la Biblia, hermanos. No es un mandamiento de Dios. Lo que sí dice la palabra, ¿cierto?, es que nosotros debemos hacer memoria en comunión del sacrificio de Cristo. Es decir, como iglesia, en la intimidad. No para que todos lo vean, ¿cierto? No para que todos digan, oye, estos sí que aman a Jesús. Hoy podemos ver, hermanos, marchas donde muestran un Jesús sufriente, ¿cierto?, con colores púrpuras. Pero todo eso, hermanos, viene de Roma, hermanos. De cuando el cristianismo, hermano, se mezcló con las tradiciones de Roma. Entonces no tienen un fundamento bíblico, hermano. Hoy día lo que busca la gente la Semana Santa es tocar tus emociones. Pero no llevarte a la verdad. En Mateo 15, del 1 al 3, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Te fijas que tanto Marcos como Mateo hacen hincapié en que el pueblo en ese momento a lo que más obedecía era la tradición, a los mandamientos de hombres, pero no a la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos cuando algo viene de Dios, cuando es algo agradable a Dios? ¿Cómo sé si lo que celebro es agradable a Dios, hermanos? Y es allí donde debemos volver a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está todo, hermano. Todo lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Debemos volver a la palabra. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿cierto? Él fue guiado por el Espíritu, pero por la palabra también. Y él supo qué hacer en ese minuto. ¿Por qué? Por la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se fijan ustedes, hermanos, que muchas veces cuando estábamos en el mundo hacíamos cosas y no sabíamos por qué las hacíamos? Yo incluso una vez, hermano, fui a Yumbel, a pata, a pie. ¿Y por qué fui? Porque mis amigos iban. Y hoy en día mucha gente hace las cosas por hacerlas. Sí. El cristiano no es así. Todo tiene un sentido. Todo tiene un objetivo, que es glorificar el nombre de Dios. Así es. Que es traer a los perdidos al reino de Dios. Pero ¿qué es lo que produce la Semana Santa en realidad, hermano? ¿Es un llamado al arrepentimiento? ¿Es un llamado a dejar nuestra vana manera de vivir? ¿O es simplemente una semana comercial, hermano? Donde hay 3 días feriados, en donde venden pescado, ¿cierto? Y todo tipo de mariscos para poder deleitar nuestra carne. ¿No es malo comer marisco, hermano? ¿No es malo comer carne? A mí no me gustan los mariscos. ¿Qué tendría que hacer yo este fin de semana, hermano? ¿Pecar? En ninguna parte de la Biblia dice que no debemos comer carne. Y esto puede ser desagradable delante de Dios, hermanos. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó al templo y se dio cuenta que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones? Amén. Y eso es lo que
Yo veo claramente, hermanos, que convierten lo santo en algo profano, en algo que no es de Dios. Y para eso celebramos la Semana Santa, para que muchos ganen más dinero, pero no para agradarlo a Él, Amén. no para engrandecer su nombre, no para humillarnos delante de Él. Amén. A Dios no le agrada eso, hermano. No le agrada que nosotros vistamos algo que se supone que es santo, lo convirtamos en algo que es totalmente fuera de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley, ¿verdad? ¿Qué hicieron los niños? ¿Qué hicieron los nenes? Tenían un becerro de oro. Sí. Siendo que Dios había sido claro, hermano, que no adoráramos imágenes. ¿Qué es lo que buscan hoy día la gente, hermano, con esas obras teatrales que hacen tan dolorosas? Buscan tocar tu emoción. Y en eso no hay poder. Amén. Y eso no hay agrado delante de Dios. Porque Jesús no nos mandó a que lo imitáramos como Él murió. Literalmente hablando. Amén. El sacrificio de Él fue un sacrificio. Y con ese sacrificio fue suficiente Amén. para que todos nuestros pecados fueran pagados. Sí, debemos hacer memoria, pero no hacer el acto en sí. En ninguna parte dice eso la Biblia. Hagan como yo y suban a la cruz, sí, lo dice, pero lo dice de forma simbólica. Porque nosotros debemos estar crucificados juntamente con Cristo, ¿verdad? Amén. Nuestra carne debe estar crucificada. Pero ¿lo entiende así la gente que celebra la Semana Santa, hermano? Si después el lunes vuelven a ser las mismas personas, se vuelven a comportar de la misma manera. Dios se desagradó de este pueblo cuando Moisés fue a buscar las tablas y le dijo: desciende luego, porque este pueblo está pecando, está haciendo algo que yo no le he pedido. ¿Y qué quería hacer Dios? Quería destruirlos. Quería eliminarlos, hermano. Porque estaban adorando algo que no conocían. Debemos volver a la palabra, hermanos. Y ese es el gran problema que tienen las iglesias hoy día, que son guiados más por las emociones que por la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias hoy día no celebrarían la Semana Santa? Porque el mundo lo hace, porque es costumbre. Y se han preguntado si esto es agradable a los ojos de Dios. Porque podemos disfrazar, ¿cierto? Disfrazar nuestra manera de celebrar las cosas y hacerlas como que si fueran cristianas. Pero en realidad no lo son. No era lo que hacía el pueblo de Israel. Amén. Ellos no creían que estaban bien en lo que estaban haciendo. Saulo de Tarso, hermano, cuando perseguía a la iglesia, no creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad estaba muy lejos de ella. ¿No estará ocurriendo esto hoy en día al celebrar la Semana Santa? Que estos hombres estén creyendo que están agradando a Dios, cuando en realidad lo que están haciendo, desagradando a Dios. Porque ¿qué es lo que mira el Señor? Nuestro corazón. Muchos hoy día, hermanos, dicen amar a Dios, adorar a Dios, pero su corazón está lejos.
Y lo podemos ver en el diario vivir, hermano, porque lo que hace Cristo es cambiar tu vida, transformar tu corazón diariamente. Amén. Constantemente Él te está hablando, constantemente Él te está guiando, constantemente el Espíritu Santo te está llevando a toda tradición. No. A todo mandamiento de hombre. No. Él te está llevando a toda verdad. Y tú y yo sabemos que el diablo disfraza las cosas, ¿verdad? Amén. El diablo no se presenta de frente delante de ti diciéndote yo te voy a destruir. El diablo se viste de ángel de luz. Y es lo que hace imitar lo que Dios hizo. Amén. Pero está distorsionado. Así es, Señor. No es conforme a la palabra. Entonces, esto tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la mentira. ¿Estamos obligados a celebrar la Semana Santa? No. No. Lo que sí, estamos obligados a hacer memoria de la muerte de Jesús, de su sacrificio. Es una tradición de hombre, hermano. Por eso es tan importante revisar lo que creemos y lo que celebramos. ¿Cuántas veces, hermano, cuando vivíamos en el mundo celebrábamos la Semana Santa? ¿Y dónde estaba nuestro corazón? No estaba ni cerca de Dios. Hacíamos ciertos sacrificios, como no decir garabatos. En mi caso, como no escuchar música rockera. Entonces hoy día lo que está haciendo el mundo, hermano, es mezclar el cristianismo con tradiciones humanas. Y díganme ustedes, ¿eso le agrada a Dios? A Dios no le gusta la mezcla, hermano. Porque lo que el diablo lo que busca es confundirnos. Amén. Y cuando tú no tienes clara la palabra, claro que te va a confundir. Porque el que no tiene clara la palabra, el que no tiene el Espíritu Santo, no tiene discernimiento. Y dicen, esto de Jesús, es bueno. No todo es bueno. Por eso debemos, como dice Pablo, debemos examinar todo y retener lo bueno solamente. Muchos actos hoy día, hermano, pareciera que honran a Dios, pero lo niegan en su esencia. Amén. Muchos parecen que celebran la cruz, pero olvidan el llamado al arrepentimiento, Así es, amén. a volvernos a Dios. Muchos hablan de la resurrección, pero siguen practicando ritos que Dios nunca instituyó, hermanos. Y es aquí precisamente, hermano, donde comienza a revelarse lo grave que es esto. Porque todo el mundo lo hace. Pero la Semana Santa que conocemos hoy, hermano, está basada en tradiciones humanas y no en mandatos divinos, no en la Biblia. Entonces su celebración no solo es inútil, sino también es peligrosa. Porque te distrae, porque te desvía y te confunde. Y muchos creen que porque en una semana se dedicaron a las cosas de Dios, son cristianos. El cristiano se dedica todos los días a agradar a Dios, Amén. a negar esta carne, a sacrificar esta carne para agradar a Dios. No una semana, Amén. no unos par de días, hermano. La gente hoy día le da más valor a lo externo, hermano, que a lo interno. Le da más valor al rito que a la relación con Dios. Le da más valor a la costumbre
que a la palabra de Dios, que al compromiso con Dios. Hacer una semana es fácil, hermano. Llegué feliz después que fui a Yumbel. Pero cuando llegué, seguía siendo el mismo. Un hombre egoísta, egocéntrico. ¿Te fijas que muchas veces las cosas que pensamos que están bien no están tan bien? ¿Por qué? Porque muchas veces no pensamos, las hacemos nomás, no analizamos, no discernimos. Y si Dios nos dio el Espíritu Santo, hermano, es para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios, para vivir conforme a los mandamientos de Dios. Porque Jesús fue claro y dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. No dijo guardará las tradiciones, guardará los mandamientos de hombres, no, sus mandamientos. Amén. En Gálatas 3, del 1 al 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Nuestra salvación, hermano, fue por el oír con fe. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas, que estaban poniendo otras cosas. Es decir, Pablo lo que está diciendo, hermano, no es por tus obras que Dios te salva. Pero ellos creían, los Gálatas creían que era por las obras. Es decir, estaban pensando en la carne y no en el Espíritu. Porque aquel que tiene el Espíritu sabe que si fuera por las obras, nadie podría salvarse. Amén. ¿Podríamos cumplir todos los mandamientos de Dios? No hay nadie, solo Jesús. Entonces, la salvación, hermano, fue por el oír con fe. Y aquí ya hay una distorsión de parte de los hermanos de Gálatas, y eso es lo que Pablo está impidiendo. Está enderezando el camino. Porque muchas veces, hermano, creemos que todo lo que nos dicen es verdad. Y no vamos a la palabra, y la palabra te va a mostrar si es verdad o no es verdad. Gálatas 1, del 6 al 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Este es Pablo, ¿cierto? Pero es Dios por medio de Pablo. Y está diciendo que todo aquel que cambia un poco el evangelio, hermano, sea un maldito. Es decir, Dios maldice a aquellos que pervierten el evangelio, que lo cambian, que no lo siguen conforme a su palabra. Amén. Y muchos creen, hermano, que basta solo con los ritos, basta con celebrar la Semana Santa y somos cristianos. Eso es pervertir el evangelio. Amén. Porque el evangelio, hermano, se trata de que tú y yo somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y Dios envió a su Hijo, su único Hijo, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna.
¿Y cómo ocurre eso en la práctica? Por medio de la predicación del Evangelio, Amén. pero sin sacarle ni ponerle al Evangelio. ¿Pero qué te muestra la Semana Santa? Un Jesucristo sufrido, con imágenes dolorosas. Sí, la palabra muestra claramente que nuestro Rey sufrió por nuestra maldad. Pero eso no lo dice. Sufrió simplemente. Pero Él sufrió por nuestra maldad. Amén. Por pagar por nuestros pecados. Y lo más glorioso de la cruz, hermano, no está en el Gólgota o en caminar hacia el Gólgota. Está en las 3 horas de oscuridad, donde Él recibió el castigo de nuestro Padre. Él recibió la ira de Dios por nosotros. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de la ira de Dios en medio de esas caminatas? No es importante para ellos, diciendo que ese es el hecho más importante de la salvación. Allí nos salvó Jesús. Allí pagó por nuestra maldad, por nuestros pecados, por el mal que habíamos hecho y que vamos a hacer. Él pagó por todos nuestros pecados, una vez para siempre. No necesitamos crucificar otra vez a Jesús, hermanos. Amén. En Mateo 21, del 10 al 13, dice: cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los campistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Amén. Hoy en día, hermano, la Semana Santa es un negocio para las religiones, y no un llamado al arrepentimiento, no un llamado a la santidad, a buscar de Dios, a rendirse a Dios. Amén. Debemos discernir, hermanos, cada actividad que se da en el mundo, Amén, Señor. donde quieren hacer parte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y no debemos ser parte, hermano, porque tú y yo tenemos discernimiento, tú y yo entendemos de dónde viene la celebración de la Semana Santa. Él no toleró, hermano, la distorsión de lo sagrado. Y esa misma actitud debemos tener hoy cuando se trata de preservar la pureza de nuestra fe, Amén. de conservar la verdad Sí, Señor. y no las tradiciones, no los mandamientos de hombres. No debemos permitir, hermano, que el templo de nuestro corazón se llene de símbolos vacíos, de rituales aprendidos y de emociones superficiales. Amén, Señor. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Es decir, esto no se trata de cuánto tú hagas fuera, sino que se trata de lo que Dios hace aquí dentro Amén. de nosotros. Tú puedes caminar si quieres un año a Yumbel, y si Dios no te mira, si Dios no te toma en cuenta, si tú no crees en Jesús, no sirve de nada. Son ritos y tradiciones vacías. Si yo le preguntaba a mi abuelo, a mi abuela, ¿por qué venimos a Yumbel, abuelo, abuela? Porque todos vienen. Porque le pedimos algo al santito para que lo cumpla. ¿Y el santito tiene poder? No. ¿Quién es el único que tiene poder? El único santo. Amén. El único santo, santo, santo. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los demás somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ni porque tengamos la mejor vida, de alguna otra forma pecamos. Amén. Pero Él no pecó, dice la palabra. Amén. Él fue tentado en todo, pero jamás pecó. Así es.
pero todo hombre ha pecado, excepto él. Salmo 51:6 dice: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Amén. Hermano, Dios no se manifiesta en las grandes actividades masivas. Amén. Porque Él dice: anda a tu casa, métete a tu cuarto y cierra la puerta. Porque Él quiere revelarse en lo íntimo. Amén. Él te habla al corazón por medio de su espíritu. Y no tienes que hacer show. Amén. No tienes que venir aquí adelante, arrodillarte, hacer todo el show. Porque cuando Dios obra, tu vida cambia y se transforma. Y no necesitas mostrarle a nadie eso. Amén. Porque Él lo sabe. Y todos los demás lo verán. Se darán cuenta y dirán: sí, esta mujer y este hombre realmente se ha arrepentido y se ha vuelto a Dios. Porque el hombre que ha sido mirado por Dios y ha sido tocado por Dios da testimonio de Dios. No solo con sus palabras, sino con su vida transformada. Amén. ¿Qué sacamos, hermano, con predicar perfectamente si nuestra vida es una mugre? El pastor Guillermo Maldonado hace un par de años se separó de su esposa. Su esposa vivió con otro hombre. Se separó de ese hombre y ahora volvió a vivir con su esposo. ¿Es un juego esto? Ellos olvidan el nombre que están proclamando. No tienen idea. Porque si tuvieran idea, no harían lo que harían, lo que hacen. Amén. Vivirían santamente. Vivirían conforme a la palabra de Dios. Y no conforme al mundo. No todo lo que ves, hermano, no todo lo que se dice ser cristiano es de Cristo. Y esta es una lucha que tenemos, todo cristiano, que tenemos los pastores, que debemos mostrar la verdad. Amén. Y a muchos les va a molestar esto, hermano. Pero déjame decirte que nosotros los cristianos no buscamos agradar a la gente. Así es. Buscamos agradarlo a Él, Amén. solo a Él. Así es, Señor. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? ¿Buscó agradar a los fariseos, a los escribas? ¿A la gente? No. Él fue llamado por Dios a agradar a Dios. Y no le importó ni que lo metieran a la cárcel, ni que le cortaran la cabeza. Amén. Ese es el nivel de compromiso que Dios exige a sus hijos. Amén. Y es el nivel de compromiso que tienen los verdaderos hijos, Así es, Señor. capaces de dar la vida por Jesús. En muchas ciudades del mundo, hermano, la Semana Santa finalmente se convierte en un espectáculo. Procesiones, imágenes, representaciones teatrales, ceremonias que a veces parecen más que Semana Santa, un desfile cultural. Y esto no se trata, hermano, de criticar a quienes celebran la Navidad, o sea, la Navidad, la Semana Santa con sinceridad, hermano. Amén. Pero la sinceridad y la verdad son dos cosas muy diferentes. Yo puedo ser sincero y estar equivocado. Yo puedo ser sincero y estar viviendo en una mentira. Es el llamado a la verdad, hermano. Amén. En Juan 4, del 22 al 24, Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿cierto? Juan 4, del 22 al 24. ¿Ustedes adoran lo que no saben? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. No con show, no con la carne, hermano,
sino que nuestra mente y nuestro corazón estén convencidos que aunque no le vemos, Él está. Amén. Y Él es digno Así es. de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder. Amén. Y solo Él. Amén. Jesús, hermano, murió para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Él nos compró a precio de sangre. Él es digno de adorarle, pero conforme a su palabra y no conforme a mandamientos de hombres. La Semana Santa que hoy se celebra es una mezcla, hermano, creada en el Mediterráneo entre las tradiciones y ritos romanos y el cristianismo, obviamente, mostrando un Cristo sufriente con una túnica púrpura y revive la crucifixión de nuestro Jesús, siendo que lo único que nos ordenó fue la cena del Señor y que nos bautizáramos, ¿verdad? Pero no quisiéramos estas escenas teatrales. ¿Pero qué busca la gente con eso, hermano? Convencerte, traerte al error, desviarte. Y tú te preguntes, y hermano, ¿y por qué nosotros no hicimos eso en nuestra iglesia? Si es tan bonito, es tan hermoso. Porque no es necesario. Amén. No es necesario tocar tus emociones. Porque aquel que tiene el Espíritu entenderá lo que se está predicando. Amén. Y se gozará en la palabra del Señor. Y se gozará en la salvación del Señor. Y no es cumplir con mandamientos y tradiciones humanas. Amén. Es decir, el cristiano, hermano, se goza de vivir conforme a la palabra de Dios y no conforme a las tradiciones de los hombres. Lucas 22:19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. No dice que hagamos obras, no dice que desfilemos, dice que hagamos memoria de Él como iglesia, como su cuerpo. No es un acto con imágenes vivas, fuertes, que buscan tocar tus emociones con una música melancólica. Es hacer memoria de su gran sacrificio en la cruz. Amén. La obra más maravillosa que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Amén. La obra más poderosa, hermanos. Amén. La cual fue aceptada por el Padre. Por eso Él resucitó al tercer día. Amén. Así es. Y Él hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Si eso no te produce emoción, si necesitas tener una música detrás de eso para emocionarte, tú no entiendes la cruz. Amén. Tú no entiendes lo que supuestamente la Semana Santa está celebrando. Amén, Señor. No necesitamos más que su palabra. Así es, Necesitamos Señor. más que su Espíritu. ¿Por qué es tan peligrosa la Semana Santa, hermano? Porque en 2 Corintios, capítulo 6, del 15 al 18, dice lo siguiente. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Es peligroso unirse a grandes masas, hermanos, porque lo que ellos buscan no es agradar a Dios.
es agradarse a sí mismo. ¿Saben lo que buscan ellos? Decir, oye, qué tan cristiano soy, qué buen cristiano soy. Porque hago estas obras. No necesitamos eso. Necesitas el sacrificio de Cristo para entender que si no fuera por Él, no tendríamos lugar con Dios. Amén. No tendríamos lugar. No tendríamos lugar con la palabra de Dios, ni entenderíamos la palabra de Dios. Y viviríamos como se nos antoja. Viviríamos una religión muerta, vacía, Amén. superficial. Pero el verdadero cristianismo no se trata de eso. El verdadero cristianismo, como dice aquí, habitaré y andaré entre ellos. Amén. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No necesitamos show, hermano. No necesitamos musiquita para adorar a Jesús. Amén. Nuestra vida debe ser una adoración a Él, Amén. porque Él entregó su vida por nosotros. ¿Por qué es tan peligrosa la Semana Santa? Porque se puede confundir la gente y pensar que esa es la vida cristiana. Unas par de celebraciones, unas par de emociones, y yo digo, yo amo a Dios. Una vida de celebraciones con emociones fuertes, imágenes que tocan tus emociones y te hacen llorar, de rendirte a Jesús en público. Y eso, hermanos, no es la vida cristiana. La vida cristiana es mucho más que actividades masivas. La vida cristiana se vive en la intimidad, se vive en tu interior. Amén. La vida cristiana tiene que ver con lo que Jesús y Juan dijeron: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Se trata de que este corazón se vuelva a Dios completamente. Amén. Y no una parte. Cuando Dios obra, hermano, nuestra vida cambia. Amén. Sí, la santidad tiene un lado progresivo, pero la obra de Cristo delante de Dios nos hace santos. Y Él nos limpia, Él nos purifica con su sangre bendita. Arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado, hermanos. Esa es la verdadera vida cristiana, cuando hay un verdadero arrepentimiento y no show. Amén. Hermano, yo he visto a mucha gente llorar, arrodillarse delante de Jesús, pero sus vidas no cambian. Siguen viviendo de la misma manera, siguen amando lo que amaban antes. No han dejado el mundo, siguen practicando el pecado, no han dejado el pecado. ¿Por qué? Porque creen que esa es la vida cristiana, pasar adelante, emocionarse, pedirle perdón al Señor para luego irte y seguir viviendo igual. Mucha gente cree que esa es la vida cristiana. Eso no es vida cristiana, hermanos. Amén. Eso es hipocresía. Esto es la vida cristiana, hermanos. Mateo 10, del 38 al 40. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os escribe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esa es la vida cristiana. Toma tu cruz día a día, sacrifícate, niégate a ti mismo y sigue los pasos de Jesús. ¿Y cuáles fueron los pasos de Jesús? Seguir la voluntad de Dios. Mira, si la Semana Santa fuera real, lo que estaba leyendo era Mateo 10, del 38 al 40, mis hermanos. Si la Semana Santa fuera real, este mundo sería mejor, ¿o no? Tanta gente, hermanos, que dice creer en Dios, y resulta que hoy día hay más ladrones que nunca.
Ladrones de corbata y ladrones de los barrios. En todos lados, hermano. Hoy día nadie se salva. Pero en realidad siempre ha sido así. Amén. Porque el corazón del hombre es malo. Desde la niñez. Amén. ¿Y ustedes creen que con una Semana Santa ese corazón va a cambiar? No, el corazón cambia cuando Dios dice que cambia. Amén. Y eso lo hace por medio de la predicación del Evangelio, no por medio de la celebración de una Semana Santa. Amén. Así es, Señor. Mateo 16, del 24 al 25, dice entonces Jesús, mira, Mateo vuelve a repetir casi lo mismo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Amén. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Ese es el cristianismo, hermano. Perder tu vida para ganarla. ¿Quién quiere perder la vida? ¿Quién quiere dejar su vida para vivir para Jesús? Naturalmente nadie. Amén. Dios tiene que hacer un milagro en nosotros Amén. para que digamos a esta frase amén y digamos sí, yo quiero vivir para Dios, porque realmente esa es la verdadera vida, hermanos. Por algo Jesús dijo, yo soy la vida. Claro. Tú puedes tener un auto común y corriente y no vas a saber lo que es un Ferrari hasta que andes, y no vas a notar la diferencia hasta que andes en un Ferrari. Amén. Entonces tú no vas a saber lo que significa la vida en Cristo hasta que tú estés en la vida con Cristo. Amén. Así es. Solo Él te puede mostrar la realidad. Solo Él te puede dar vista. Porque el ser humano sin Cristo es ciego y no puede ver nada, hermano. Oh, si yo juraba que mi vida era a todo dar. Cuando Cristo vino a mi vida me di cuenta lo miserable que era mi vida. No era vida. Yo puedo decir literalmente, estuve 33 años muerto, creyendo que estaba vivo. Lucas 14, del 25 al 30, dice, grandes multitudes iban con él. ¿Les suena parecido esto, no? ¿Lo han visto esta semana? Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué? Porque no calculó los gastos, el costo que tenía edificar eso. Allá en la esquina de la torre, hermano, con Colón, hay una casa de 3 pisos. Nunca la terminaron. Se ve ridícula, porque no está pintada, no está bien estucada. Se ve ridícula. Así es cuando tú no tomas en cuenta los costos de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo tiene un costo. Amén. Y el costo es alto. Es tu vida. Amén. Es mi vida. Y si tú te metes al cristianismo sin entender esto, se van a burlar de ti. Van a decir, este empezó la carrera pero no la pudo terminar. ¿Por qué? Porque la estás terminando en tu fuerza y no tienes claro el costo que significa seguir a Cristo. No, si es hermoso decir ven a Cristo y hará grandes cosas en tu vida. Ven a Cristo y Cristo te sanará.
Ven a Cristo y Cristo te solucionará tus problemas matrimoniales, tus problemas con tus hijos. Pero tiene un costo. Y es nuestra Amén. vida. Así es, Señor. Ese es el verdadero cristianismo. Te cuesta toda la vida. No, si no es parte nomás, hermano. Toda tu vida debe rendirse a Dios. Amén. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Es una vida de sacrificios. ¿Y qué hace el mundo? El mundo quiere darte una vida cómoda. Todo lo que hace el mundo en cuanto a tecnología es para que tú tengas una vida cómoda. Es decir, hoy día es más difícil, hermano, que la gente se rinda a Jesús, porque está demasiado cómoda. Antes los estudiantes tenían que caminar kilómetros, ¿verdad? Amén. Ahora no. Ahora hay furgón, hay colectivos, micros. Ya no hay que caminar. Entonces la gente está muy cómoda. Y el cristianismo te llama a dejar la comodidad y a vivir en el sacrificio. Amén. A ir a la segunda milla, hermanos. Porque, hermanos, nunca es suficiente. Así es, Señor. Siempre tenemos que dar más. Porque Él lo dio todo. La vida cristiana, hermano, no tiene que ver con lo que tú hagas afuera. Eso es puro show. Tiene que ver con lo que tú haces en tu vida diaria. Amén. Lo que haces en tu hogar, en tu trabajo, en tu intimidad, en tu pieza. Y la Semana Santa no hace énfasis en eso. Nos llaman al arrepentimiento. Nos llaman a vivir una nueva vida. Tú necesitas una nueva vida. Amén. Tú necesitas ser salvado. Tú necesitas de Cristo. Mira lo que dice Colosenses 3, del 5 al 15. Para aquellos que creen que la vida cristiana se trata de una semana, o de unos par de ritos, o unas par de actividades, Pablo dice en Colosenses, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. ¿Te fijas que la vida cristiana tiene que ver con nuestro diario vivir? Amén. Cuando nos enojamos porque
no tenemos lo que deseamos, ¿estamos siendo hijos agradecidos? No. Cuando no perdonamos a aquellos que nos han dañado, a aquellos que nos ofenden diariamente, esa es la vida cristiana, hermanos. A esto nos llamó Cristo. Amén. A amarnos unos a otros como Él nos amó. Así es. A perdonar a unos a otros como Él nos perdonó. Díganme usted, ¿eso es fácil? No es fácil. No es fácil perdonar cuando un hombre ha sido infiel con su mujer. No es fácil. O su mujer ha sido infiel a su hombre. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Llegar y decir, no, Cristo me perdonó, así que ahora yo te perdono. Tú debes tener muy clara la cruz para entender que tú no puedes ser juez del otro. Así como Cristo no fue tu juez, sino que fue tu Salvador. Estas son las cosas, hermanos, que muchas veces nos olvidamos. Que de eso se trata el cristianismo. Yo conozco gente que dice ser cristiana, hermano, pero odia a todo el mundo. No perdona a nadie, hermano. Si hay algo distinto en nosotros, es que no importa el daño que hayamos sufrido, perdonamos. Perdonamos y perdonamos de corazón. ¿Y qué significa perdonar de corazón? Que nunca más nos acordamos de ese daño que nos hicieron. Amén. Así como Cristo nunca más se acordó de nuestro pecado, de nuestras faltas, de nuestras fallas. Amén. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La Semana Santa tiene el puro nombre de santa, porque de santidad no hay mucho, hermanos. No hay gente apartada para Dios. Y cuando digo apartada, no estoy hablando de que nos vamos a ir a vivir a una isla, hermano. Estoy hablando de que tu corazón le pertenece a Dios y vives para Dios. Amén. El verdadero evangelio, hermano, te llama a la incomodidad. Amén. Mateo 8, del 18 al 20, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Vino Jesús a estar cómodo aquí en la tierra? No. Un sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. Mateo 26, 39, siguiendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces en el día decimos eso? ¿Y cuántas veces lo ponemos en práctica? Es decir, hacemos lo que Dios nos manda hacer, aunque no queramos. Porque de eso se trata también el cristianismo, hermano. De hacer muchas cosas que esta carne no quiere. Amén. Que esta carne huye de esas cosas, hermano. El verdadero cristianismo depende completamente de Jesús. Él fue claro y dijo, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿cuántas veces tomamos decisiones que no tomamos en cuenta al Señor Jesús? Amén. Cuando Él dice nada, es nada. Y esta es una de las partes más complicadas del cristianismo.
Acompáñame a Mateo 10, del 36 al 38. Porque si tú no tienes discernimiento, todo esto te va a tumbar, te va a confundir, te va a desviar del verdadero camino. Y los enemigos del hombre. Estoy en Mateo 10, del 36 al 38, hermano. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que no te va a ser fácil amarlo más a Él que a tu familia. ¿Por qué? Porque van a haber decisiones que tú vas a tener que tomar en favor de Jesús. Amén. Para Jesús. Y los de tu casa te van a decir, tú estás loco. Amén. No, tú estás mal, estás equivocado. Pero tú vas a tener que tener el discernimiento, la claridad para decir, no, yo no estoy mal, porque yo estoy siguiendo la palabra del Señor. Y el que quiere seguir a Jesús, sigue la palabra del Señor. Y el que no quiere seguirla, se puede ir. Amén. Qué difícil. Así es. Amén. Pero nosotros debemos seguir al Señor. Cueste lo que cueste. Amén. Y te puede costar todo a tu familia. Hay pastores que han sido quemados por sus propias familias. ¿Por qué? Porque hay un gallito, pues, hermano, entre la carne y el espíritu. Pero si tú realmente estás en el espíritu, de seguro ese gallo lo ganas tú. Porque el poder de Dios se va a manifestar. Amén. Y debes tener claro, hermano, que no todos los que tú quieres que se salven, se salvarán. Amén. Porque si no eres tú Dios, ¿quién es Dios? Él. Y Él elige, Él escoge. Y si hay algunos que se van a perder, ¿qué le vas a decir al Señor? Puta, Señor, no que sos poderoso, no que tú haces lo imposible, sí, pero cuando Él quiere. Amén. Con el que Él quiere, no con el que tú quieras. Eso es no tener claro la soberanía de Dios. Ese es el verdadero cristianismo, cuando tú tienes clara la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, con quien quiere y donde quiere. Amén. Alguien me dijo, no, ese no es mi Dios. Mi Dios es amor y quiere que todos se salven. Lee por favor Juan 17. Donde Jesús dice, yo no oro por el mundo, yo oro por los que tú me diste y por los que van a creer en mí. Amén. Así que el que cree que todos se van a salvar, no es así. Amén. Y debemos reconocer y aceptar la soberanía de Dios, Así es, Señor. Amén. aunque sea difícil. ¿O tú crees que para Noé fue fácil ver que todo el mundo se iba a inundar? Y que Dios lo había escogido a él y su familia para quedar vivos en el arca. ¿Fue fácil? ¿Creen ustedes que fue fácil para él? ¿Que lo trataran de loco, de tonto? ¿Cómo se te ocurre que haya que hacer tremenda arca? No fue fácil. Y el mundo no le creía. No, este hombre está loco, no le hagas caso. Lo mismo dicen de nosotros a veces. Este hombre está loco. ¿Qué Cristo? Amén. ¿Qué Cristo, hermano? Muchas veces vas a quedar solo, sola. Entre paréntesis. Porque Él nunca te deja solo. Amén. Él nunca te abandona. Así es, Señor. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y si esa palabra no te bastó, mira lo que dice Job 19, del 13 al 19, para creer lo que te estoy diciendo, o lo que el Señor está diciendo por medio de su palabra.
hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Pareciera que Job estuviera tomando el lugar de Jesús. ¿O sería una profecía de la cruz? Pero es una profecía de la cruz y también es una profecía de la vida del cristiano. Pero como el mundo nos ha vendido otro cristianismo, la tele nos vende otro cristianismo, creemos que cuando nos convirtamos realmente al Señor y sigamos su voluntad, todos nos van a amar, todos nos van a seguir de buena a primera. No es así. Es allí donde comienza la guerra, hermanos. La guerra del cristiano. Y como soldados, Dios nos pide una cosa: permanecer fiel. Fiel a su palabra. Amén. No importa que todos te voten, no importa que todos te humillen, Él te sostendrá. Amén. Él te sostendrá. Entonces no es tan fácil como decir, ya sigamos, imitemos la Semana Santa, seamos parte. El verdadero cristianismo, hermano, escudriña las Escrituras y camina conforme las Escrituras. El verdadero cristiano examina todo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, hermano, sino aquel que anda en la voluntad del Señor. Y hay una de las cosas que Dios odia, hermano, es cuando tú idolatras. Pero si hoy día no existe la idolatría, hermanos, hoy día no hay imágenes. No, pero tu ídolo puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser tu familia. Muchos no vienen a la iglesia porque van a estar con su familia. El verdadero cristiano tiene una sola familia, la verdadera familia, la que ama a Jesús. Amén. ¿Es lo que dijo Jesús o no? Así es. Cuando llegó la mamá y los hermanos y le dijeron, oye, tu madre y tu hermano están afuera. A ver, perdón, les dijo Jesús. Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Qué fuerte. Qué difícil es el cristianismo, hermano. Pero eso es ni más ni menos. Amén. Y muchos te van a decir, ¿sabes qué, pastor? Tú te estás poniendo fanático. No. Yo estoy siguiendo a Jesús. Amén. Y eso tiene un precio. Así es. Eso tiene un costo. Sí, Jesús pagó en la cruz por mis pecados. Pero yo tengo que pagar el precio de seguirle a Él. Amén. Y el precio es dejar tu vida. El precio es que te aborrezcan muchas veces. Es que digan, no, este hombre está loco. No, este hombre no me ama. Cuando un hombre o una mujer de Dios te ama realmente, te va a decir la verdad. No te va a andar engrupiendo. No te va a sobar los lomos. Te va a decir la verdad. Porque lo que quiere no es agradarte a ti, sino que agradarlo a Él. Lo que quiere es salvarte de la ira de Dios. Amén. Pero eso, ¿quién lo entiende, hermano?
Solo lo van a entender las personas cuando Cristo comience a habitar en ellos. Pero antes de eso, te van a considerar un enemigo, un religioso, un fanático, un loco. Pero así trataron al Señor. ¿Y qué dijo Él? Cuando te traten como me trataron a mí, gozaos, alegraos. ¿Por qué? Porque eso demuestra, hermano, eso demuestra que tú estás viviendo como Jesús vivió. Amén. Cuando todos te aman, hermanos, cuando todos te quieren, algo no está bien con tu evangelio. Amén. Algo te está guardando. O a alguien estás temiendo que no es a Dios. Cuando tú temes realmente a Dios, tú te aferras a Él. A Él y su palabra. Amén. Y todo lo demás sobra, hermano. ¿Debemos celebrar la Semana Santa? No es obligación. No está instituido en la palabra de Dios. Debemos vivir nuestro cristianismo aquí dentro, hermanos. Obedecer la palabra de Dios. Vivir en santidad. Amar al Señor. No simplemente que Jesús sea un simpatizante para ti. No, si me cae bien Jesús. Jesús es todo. Amén. Sin Él no somos nada. Sin Él no vale la pena vivir. Amén. Oremos para terminar, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego que si nuestra forma de vivir el cristianismo, Señor, traigas arrepentimiento a nosotros. Traigas arrepentimiento a aquel que no está viviendo conforme a tu palabra, Señor. Que pongas tu espíritu, Señor, y reveles tu palabra para que se vuelvan a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra nos muestra la verdad, Señor, porque tu palabra nos muestra el camino, Padre. Y aunque a veces sea difícil, Señor, sabemos que en ti caminamos seguros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Adoremos al Señor. Te adoramos, Jesús.